Hola amigas y amigos, Abel Reynoso. Bienvenidos a Narcomentarios. Voy a terminar ese ciclo de lo que estamos hablando de el poder detrás del poder del narcotráfico, en el que hemos venido, digamos, analizando un poco la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y por qué es tan inefectiva, por qué no funciona. Y recuerden que lo que estoy aquí tratando de analizar no es echarle la culpa a nadie. No estamos hablando de que en nuestros países no se hace nada y que la lucha es inefectiva porque son corruptos, son ineptos. Hay mucho de eso, pero hay mucha gente que sí quiere trabajar en conjunto con Estados Unidos, particularmente en la lucha contra el narcotráfico, por lo que yo siempre he venido diciendo, que el narcotráfico ha sido la puerta de entrada, digamos, de la delincuencia en grande hacia los países de Latinoamérica. O sea, una de las cosas por las que yo hago hincapié en hablar del tema del narcotráfico en Latinoamérica no es solo por las drogas. Fíjese que en muchos de nuestros países el crimen en general, el delito en general se ha desorbitado, se ha salido de conjunto, y usted va a cualquier barrio, cualquier favela, cualquier colonia en muchos países, incluso en muchas provincias o estados, que están directamente controladas por la delincuencia. Y fíjese qué cosa curiosa, mucha de esa delincuencia, mucha de esa violencia, poco tiene que ver con el tema de la venta de droga, del narcotráfico. Y eso es el efecto de lo que ocurre, que lo voy a llevar a ese momento, es que cuando los países nuestros dejaron de ser efectivos y de controlar un poco esa cultura de delincuencia del narcotraficante, también abrieron la puerta a la cantidad de delincuencia en general que ocurre, y por eso hay una enorme cantidad en algunos países de femicidio, hay una gran cantidad de corrupción, hay una gran cantidad de asesinatos, que no tienen sentido, porque si usted los empieza a analizar y los compara con la venta de droga, no tiene nada que ver. O sea, si usted está hablando de cargamentos de toneladas que pasan a Estados Unidos, por ejemplo, digo, insistiendo, esta es una cosa entre Estados Unidos y Latinoamérica, ¿cómo usted me explica la cantidad de muertes que hay en algunos países, en el sentido de la tortura, en el sentido de los asesinatos, en el sentido de eso? O sea, ese es un problema local, es un problema de droga local, o sea, es un problema de violencia de territorio y de corrupción local. Entonces, uno de los problemas por la que esta guerra, si usted así la quiere llamar, yo le digo que para mí el cuento ese de la guerra es un mito, uno de los problemas es la gran hipocresía que existe en nuestros países. O sea, de que el gobierno, oficialmente hablando, no existe mandatario, fuera de algunos, uno que otro desorbitado que a lo mejor dijo: el narcotráfico a mí no me interesa, yo no lo voy a luchar. La mayoría, el 99% de todos los mandatarios y mandatarias en el mundo, en Latinoamérica, pero en el mundo, siempre van a decir que ellos están en contra del narcotráfico, en contra de las drogas y en contra de toda la delincuencia y que el narcotráfico digamos genera. Eso es una mentira, eso es una hipocresía, porque la mayoría de los países, cuando ellos quieren hacer algo, cuando ellos insisten y se aprietan las orejas, le voy a decir y lo vuelvo a repetir, no es que lo van a eliminar, no es que lo van a combatir y lo van a totalmente reducir, pero sí lo pueden controlar para que no se les desborde. Ahora, ¿qué pasa cuando usted, en un país que está muy saturado con el tema del narcotráfico, en el que se gana millones de dólares, en los que la élite de ese país, y cuando hablo de la élite, hablo de la élite política, la élite financiera, la élite militar, la élite policial, la élite que son gente de un nivel muy alto en la sociedad, están en control? Dos cosas pasan seguro. Una es, no hay interés. Recuerden que yo hablé una vez del interés, tiene mucho que ver en esta lucha. No hay interés, número uno. Número dos, las ganancias son exorbitantes y, como en el caso de mucha gente es temporal el negocio, ellos no les interesan las consecuencias. O sea, porque ¿qué ocurre? Las consecuencias del narcotráfico para esta gente que está en la entrada de la pirámide nunca son en realidad digamos tan relevantes
y tan peligrosas para ellos. ¿Cuántas veces ha oído usted? Conozco algunos casos en particular en nuestros países que ha ocurrido donde individuos que han escalado ese nivel se han metido en problemas y han sido eliminados. Pero generalmente, cuando usted habla de la violencia que el narcotráfico genera, cuando usted habla de la violencia de la corrupción que el narcotráfico genera, no afecta a la élite, no afecta a la élite bancaria. ¿Cuántos digamos, ejecutivos de los grandes bancos han sido eliminados en su país por el narcotráfico, por ejemplo? ¿Cuántos grandes políticos han sido, digamos, y le digo, hay mucha información, porque si usted lee la información, hay mucha información en su país de gente poderosa que sabemos que estuvieron metidos en el narcotráfico porque mucho de su gente a su alrededor, su círculo interno, su círculo íntimo, políticamente hablando, cayeron presos o fueron severamente acusados. Sin embargo, ningún líder político, fuera de muy pocas posiciones, ha sido juzgado, ha sido arrestado. Lo han arrestado por corrupto, lo han arrestado y lo han procesado por corrupto, pero nunca por narcotráfico. Y sin embargo, en muchos de estos países donde el narcotráfico existe, muchas de estas personas fueron las que más se beneficiaron del tema. Y porque tenían gente personales, ya sea familiares, y le comenté esto anteriormente, ya sea familiares muy cercanos o socios, colegas, políticos, sociales, económicos, de todo el mundo, que los protegían y que se beneficiaban. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted habla de esa gente, todo el mundo se cae la boca. Y incluso le voy a decir más, muchos periodistas que sí han recopilado buena información, los han desmentido, algunos los han asesinado, los tratan de payasos, o sea, yo siempre hablo de que hay muchos periodistas que hablan demasiado y no dicen nada, pero sí hay algunos muy buenos periodistas, muy buenos escritores que sí han documentado bien este tema, este problema, que tienen muy buenos libros. Algunos exageran algunas cosas que uno que trabaja en esto sabe un poco más de detalle, pero una de las cosas importantes que el periodismo ha hecho es que los ha expuesto demasiado a esta gente que no les gusta y que los han, digo, el poder de turno los tiene un poco asustados. Se tiene incluso, muchos de estos periodistas tienen que salirse de su país y trabajar del extranjero, porque si estuvieran en su país los presionarían, los acosan, siempre los están tratando de, incluso le digo, si los pudieran eliminar lo harían. Entonces esto es un problema serio. Ahora, no son los narcotraficantes lo que hacen, porque fíjese qué cosa curiosa, muchos de estos mismos periodistas, cuando usted los escucha, ellos se han entrevistado con los narcos directamente. O sea, una de las cosas interesantes que ocurre hoy en día es que usted puede hablar con algunos de estos periodistas que tienen muy buenos contactos, y estos periodistas han ido, algunos los han encapuchado, los han hecho viajar durante varios días para llevarlos a distintos lugares en sus países, y eventualmente se han encontrado y se han fotografiado, han filmado, han grabado, y tienen muy buena información estos periodistas. O sea, ellos no inventan, algunos sí inventan, algunos periodistas inventan y ellos hablan con algunos de medio pelo, pero hay unos que sí han hablado con los grandes narcos de algunos países, y es fascinante oírlos hablar. Ahora, esas mismas conversaciones las hemos tenido nosotros. Obviamente nosotros no tenemos el interés de publicarlas y demás, pero sí los hemos oído. Entonces, sabemos que muchos de los que estos periodistas han publicado, los que estos periodistas escriben sobre gente del poder que está alineada al narcotráfico, es verdad. O sea, no crea que es mentira. Muchas de las cosas que se dicen es verdad. Como dice el famoso dicho, cuando el río suena es porque agua trae. Entonces, los narcos, porque como son siempre los malos, son atacados por el sistema. Y sobre todo cuando el sistema, la hipocresía, cuando el sistema quiere hacerse de que ellos están, enseguida agarran a los narcos y los ponen enfrente. Tal es así, amigos y amigas, que cuando hay un problema de situaciones políticas entre un país y otro, los líderes de ciertos países van y arrestan, de pronto hacen un gran operativo y entregan al narco más buscado y se lo entregan. Ese es un cuento. O sea, para que vea la hipocresía lo que le estoy diciendo. Ahora, cuando usted habla con esos narcos, que los traen generalmente cuando estamos hablando digamos, de sacarlos del país, de extraditarlos, se van a Estados Unidos. Cuando vienen a Estados Unidos, ellos hablan y cuentan toda la historia.
Que es la misma historia que ya, como yo le comentaba, ya sabíamos cuando estábamos en el país de que estas personas estaban envueltas en eso. O sea, y hay políticos, y le digo, y hay cierta gente de alta alcurnia muy entremetida en ello, y hay negocios que son frente al narcotráfico, hay inversiones, o sea, esto se sabe. Entonces, cuando hable de la lucha contra el narcotráfico y me diga, oiga, la lucha contra el narcotráfico no sirve porque la policía es corrupta, porque eso es una parte de por qué el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico no funciona, pero no es lo único. Hay un poder mucho más grande. Usted no puede luchar contra el narcotráfico cuando tiene el gran poder de gente muy conocida, muy fuerte, muy potente en su país, que le dice, esto no se toca. Como ya lo he comentado, esto no se toca, esto no se puede tocar. Y el jefe de policía, el jefe de la unidad de narcotráfico, el general, el ministro, todos trabajan para alguien. Entonces, esas cosas nadie las considera cuando hablan de la lucha contra el narcotráfico, no funciona. Pero cuando hay algún líder político, cuando hay un apoyo o cuando hay presión extranjera de un país, fíjese que de pronto todo el mundo cambia y de pronto la lucha contra el narcotráfico sí funciona. Esto no quiere decir que la van a eliminar, esto no quiere decir que sea, pero por lo menos la pueden controlar. Y eso es ya un paso hacia adelante. Amigos y amigas, este tema lo vamos a continuar. Los espero en el próximo comentario. Un gusto saludarlos.